Bueno, es momento de nuestro panelista principal, el señor Carlitos Ríos. A veces, pues obviamente hacemos entrevista directa, otras veces simplemente que sea el panelista el que nos cuente todo. Y bueno, hubo unos temas técnicos, entonces yo decidí mejor que Carlitos nos contara todo así de corrido. Pero vamos igual a recapitular, ¿no? Yo creo que el tema extraterrestre hay mil cosas, porque siempre hay muchas preguntas y yo creo que para finalizar, o sea, empecemos por el final. Yo creo que él seguramente nos va a contar de todo el tema que está sucediendo con Estados Unidos, todo el tema noticioso, todo el tema de los presidentes, desclasificación de documentos. Yo creo que con eso vamos a finalizar para los que estén atentos o los que hayan preguntado al respecto. Pero nos vamos a centrar es como en las razas alienígenas y en base o con base a todas estas razas, vamos a ver ellos qué tan poderosos son. Si ellos de verdad tienen tanto poder o más cerebros o más manos o su fisiología, su morfología, su pensamiento, sus creencias, qué quieren hacer con nosotros, porque a lo mejor con respecto a cada raza también hay una eh, aversión al humano o querencia al humano, que de pronto, si yo no sé si la raza llama a los cucarachos, pues entonces que quieran combatirnos, o si son más humanos o más parecidos a nosotros, quieren ayudarnos, todos nos quieren matar, todos nos quieren ayudar, y eso es la gracia de poder buscar misterios, cosas extrañas de los extraterrestres y que con base en eso y el conocimiento que tiene Carlitos nos pueda hablar. Hay muchas más cosas, ¿no? Más allá del tema de lo que podría ser como una religión o como creencias o como datos eh, organizativos o jerarquías dentro de estas razas. Y yo creo que eso lo podríamos hablar después. Hoy arrancamos también divagando un poco sobre lo de los multiversos. Y divagando un poco de eso también podríamos decir, y es que quién quita que ellos sean simplemente pues otra raza. O sea, como hablábamos con Toby al principio del programa, no que sí que si el chancho en un universo juega fútbol y en el otro juega tenis. ¿Y quién dice que el chancho, por ejemplo, no sea un chancho de verdad o una raza alienígena de los chanchians, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Entonces de pronto son ellos mismos los que están en una línea paralela manejando la vuelta. Puede ser, todos son especulaciones, pero sobre todo nos vamos a basar en lo que nos cuente Carlitos Ríos, que suena ya mismo en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, querido Chanchito, querido Toby, un gran abrazo para ustedes, queridos amigos de que se conectan a esta hora a la caja de Pandora de los 40, para un abrazo para todos. Es para mí un gran honor y me encanta estar aquí con ustedes nuevamente en el programa para hablarles un poco sobre este tema tan apasionante y tan interesante para todos nosotros como es el tema ufológico, el tema ovni, el tema extraterrestre. Mi nombre es Carlos Ríos, les hablo desde Bogotá, Colombia. Investigo este asunto desde hace más de 35 años. He podido involucrarme también, incluso en grupos denominado contacto extraterrestre, vivir algunas experiencias e investigar el asunto también desde adentro. Y a lo largo del tiempo he podido conocer algunos de los referentes mundiales relacionados tanto con la investigación como particularmente con el tema del contacto. Y también he podido asistir a algunos congresos, algunos, digamos, simposios donde se ha hablado de este asunto, tanto desde el aspecto científico como desde el aspecto humano, místico, sociológico, antropológico. Y de verdad que es un tema que siempre nos ha creado pues muchas preguntas y hoy en día con mayor razón se ha difundido de manera más asidua el asunto del tema extraterrestre, del tema ovni, porque incluso ya gobiernos como el de Estados Unidos, a través de estas audiencias públicas y estas audiencias que se han hecho en el Congreso desde hace algunos años para acá, pues ha permitido que en el argot popular y digamos que a nivel público se tome este asunto con más eh, respeto, se tome con más seriedad y se está investigando de una forma más juiciosa
el por qué estos fenómenos, qué es lo que hay detrás de todo este aspecto relacionado con los misterios del universo, del espacio, particularmente con los objetos anómalos, como le dicen algunos investigadores, o con el fenómeno en general, el fenómeno aéreo no identificado, que ya no solo es aéreo. De hecho, las agencias de inteligencia como el Pentágono ya han redefinido estos fenómenos, primero diciendo que ya no hablamos de UFOs, sino de UAP, pero es la misma idea, sino que además se habla de los transmedios. ¿Por qué? Porque muchos de los avistamientos, incluso hechos por militares, dan cuenta de objetos o luces que desafían todas las leyes conocidas de la física, que atraviesan tanto capas de atmósfera, ingresan al mar, ingresan al agua, salen del agua e incluso salen de la atmósfera hacia el espacio. Y realmente para que eso lo pudiera hacer alguna tecnología nuestra, pues necesitaríamos una serie de avances que creemos actualmente no poseemos. Entonces, hay realmente muchos más datos, cada vez hay más datos alrededor de este asunto, pero menos certezas, menos claridad y menos, se puede decir, pruebas, debido a que nos desborda la cantidad de datos que se cotejan todos los días. Hay muchas más personas, no solamente investigando esto desde diversos ámbitos, sino también hay mucha, la gente en general está más pendiente de los cielos. em, no solo se dan más testimonios, sino se pueden grabar, se pueden fotografiar, porque ya casi pues todo el mundo tenemos un celular a la mano y podemos hacer esto. De tal manera que la cantidad de datos y de cosas extrañas que surgen en los cielos y que nos causan intriga, pues ha venido aumentando con el paso del tiempo. Con relación a las razas específicamente, actualmente el gobierno de los Estados Unidos, algunos políticos han desclasificado información en la que se habla de que pues, se tienen algunos testimonios, incluso de personas vinculadas a entes gubernamentales que han dicho, han comentado haber tenido contacto o haber visto algún tipo de ser extraño, y que tendrían aspectos básicamente agrupados en 4 grandes razas, lo que llamamos razas como tal. Los grises, los famosos grises, este ser pequeño, con cabeza con forma de pera invertida, ojos almendrados oscuros muy grandes, boca casi imperceptible, nariz casi imperceptible, que serían totalmente lampiños, bajos, generalmente entre 1 metro, 1,5 metros, pero pues hay algunos testigos que han hablado de seres incluso de 2 metros con este aspecto, y que serían los más comúnmente vistos, involucrados en varios de los casos de abducciones, o de secuestro por extraterrestres, y que también tienen que ver con algún tipo de conspiración relacionada con la posible transferencia tecnológica a alguna potencia, o en este caso Estados Unidos, por parte de este tipo de seres. En los grises son seres de los cuales se habla, pueden provenir de la constelación o del sistema de Zeta Reticuli y también de la constelación de Orión. Actualmente varios investigadores consideran que esta raza o estos seres podrían ser una suerte de robots biológicos que colaborarían realmente o fueron programados para colaborar con otro tipo de visitantes, con otras razas, quienes serían, por decirlo así, sus amos. Y en este caso se habla bastante de otra raza, que son los reptiloides, también catalogada en estas declaraciones de los políticos, que está siendo investigada por la presencia posible de estos seres en el planeta, y por el hecho de que a lo largo de la historia, pues algunos investigadores pensamos o se piensa que hay un rastro cuando tantos libros sagrados, empezando por la Biblia, nos hablan de serpientes, nos hablan de seres similares a los reptiles, como dragones también, y que generalmente han
de alguna manera manipulado, pues, si pareciera, o inducido a la humanidad a procesos más que de evolución, de estancamiento y a procesos incluso de sufrimiento. Estarían, digamos, algunos piensan que estarían vinculados a entes de poder, que habría algún tipo de acuerdo con esta raza o con estas razas hecho por humanos vinculados a altos espacios de poder, tanto en la política, tanto en lo militar, tanto en la economía, incluso en música, en moda, que permitiría influenciar a la humanidad y mantenernos pues en un estado constante de temor, de incertidumbre, de miedo, de intranquilidad, porque de allí ellos también, pues, dicen algunos, se alimentarían energéticamente como si fueran una especie de vampiros. Algunos testimonios pues dan cuenta de que efectivamente incluso se confunden a los grises con algún tipo de raza reptiliana o reptiloide, como también se les ha denominado. Estos serían seres muy fuertes, de hecho, y la mayoría de los testigos hablan de que son seres bastante grandes. Otros testimonios hablan de los insectoides, la tercera raza. En este, digamos, en este compendio que estamos haciendo, tendría que ver con las que están investigando ya entes oficiales, especialmente en Estados Unidos. Y es que en algunos de los encuentros o testimonios que se han dado, se habla de seres similares como a este insecto llamado la mantis religiosa, o sea, seres con varias extremidades que presentan un aspecto muy similar al de este insecto. De igual manera, tendrían como una suerte de exoesqueleto. Y hay testimonios que hablan de que estos seres pueden paralizar de alguna manera a, a los seres humanos o al ser humano, aparte de que lo paralizarían de miedo, por supuesto, nos paralizaríamos nosotros viendo un ser de este aspecto un tanto grande, sino también nos comentan que ellos inducen de alguna manera estados de paz que no son necesariamente, eh, o sea, no son provocados por nosotros, sino por ellos directamente, una suerte de manejo mental de las emociones. Hay algunos investigadores que consideran que, como ya les dije, los grises harían la primera avanzada y serían como los robots o los sirvientes de los reptilianos, de los reptiloides, que serían un ala más militar, mientras que los mantis o este tipo de seres insectoides serían una suerte de científicos. Al menos testimonios como el de Travis Walton, que en algunas de sus declaraciones, este leñador norteamericano que padeció ya por los años 70, comenta que en la sala, cuando él ve que lo tienen allí estos seres grises, en algún momento observa a unos seres más altos, de aspecto más parecido a un insecto, y al parecer estos seres eran los que estaban haciendo, pues como los estudios, los exámenes que le realizaron a este leñador en su experiencia. Y la cuarta raza, de la que también popularmente se habla mucho, estaría agrupada como los nórdicos, seres, estos sí, de aspecto muy similar a los seres humanos, tanto sería que podrían pasar desapercibidos, se podrían camuflar entre nosotros. Estos seres nórdicos, similares, o también se les denomina pleiadianos, serían rubios, de ojos azules, altos, de complexión fuerte, y generalmente se han asociado con la bondad, con que son seres muy evolucionados, que son seres que están dispuestos a ayudarnos, que están trabajando para el avance de la humanidad en todo aspecto, especialmente en el aspecto espiritual y de civilización, y bueno, estarían de alguna manera vinculados con la evolución de todos los pueblos y de todas las diversas civilizaciones que hemos tenido a lo largo de la historia, especialmente aquellas
que han alcanzado estados que podríamos decir de mayor nivel de conciencia. Entonces, fíjense que hay pues una cantidad de testimonios diversos, incluso el caso de Travis Walton también involucra un poco a estos mismos seres nórdicos. Pero pues recordando ahorita algunos de los testimonios más famosos alrededor del encuentro con estas 4 razas, tenemos al caso de Barney y Betty Hill, de esta famosa abducción de esta pareja norteamericana, allá por el año 1961, quienes dicen haberse encontrado con estos seres grises, bajitos, de ojos grandes, precisamente este tipo de raza. Hay testimonios relacionados pues con los seres altos, blancos, tipo nórdico, tipo pleiadiano. El caso de Billy Meyer, este contactado suizo que incluso ha dejado para la posteridad una serie de videos y fotografías hasta hoy analizados y por muchos considerados auténticos, que demostrarían ese contacto, y dentro de su testimonio pues habló de que estos seres venían por su preocupación acerca del avance tecnológico y el daño que podíamos ocasionarle al planeta por no, por no administrar adecuadamente toda esta tecnología y todo este conocimiento. Tenemos otro caso de, ya digamos, por ejemplo, reptiloides o reptilianos, como es el caso del testimonio de Herbert Schirmer de 1967, un sargento de policía en un estado de Nebraska. Él ve un accidente de un camión, dice al principio, él se detiene y va a revisar y resulta que observa es una nave extraña que está aparentemente accidentada y encuentra unos seres de unos 50 metros, estos eran bajitos, pero que tenían un emblema o tenían un aspecto como de serpiente, con pupilas incluso verticalizadas, y además había aparentemente un símbolo en su pecho que recordaba precisamente también a una serpiente. Ese es un caso muy interesante. O el caso de Simon Parker, ya hablando de los insectoides, que es un señor actualmente inglés, que él habla de que desde muy pequeño había tenido encuentros con unos seres muy altos, con ojos multifacéticos, movimientos más bien robóticos, más bien, digamos, lentos, y que eran seres con aspecto de insecto. Tenían túnicas blancas y púrpuras y emitían un sonido parecido a un clic cuando se comunicaban. Entonces son casos, digamos, de testimonios de personas que hablan puntualmente de estas razas. Muy bien, sin embargo, pues estas son las 4 razas más reconocidas actualmente, más populares, y que también se están investigando, o al menos se dice que se están investigando por parte de varias, digamos, instituciones y personas en el mundo y en Estados Unidos en particular. O sea, a nivel oficial lo han comentado. Pero no son las únicas. Tengamos presente algo, desde el punto de vista sociológico, antropológico, algunos investigadores consideran que nosotros pues siempre como tendemos a juzgar por las apariencias, y también queremos de alguna manera tener a la mano algo que se asemeje a lo que nosotros conocemos, pues es lo que ha hecho que veamos o tengamos muchas informaciones acerca de seres que se asimilan como a figuras zoomorfas, que se asimilan como a seres relativamente ya conocidos o icónicos, como el caso del gris, que desde los años 40 del siglo pasado pues se ha venido reportando. Y también tenemos el otro aspecto, es que muchos de los nombres que le estamos dando a las razas actualmente también han sido o provienen de la, digamos, similitud o comparación, o surgen del origen de los nombres que les hemos dado a varias constelaciones y estrellas dentro de nuestro catálogo astronómico tradicional.
Entonces, pues precisamente hablamos de los pleiadianos, también se habla de los sirianos, de los arturianos, se habla de los lirianos, etcétera. Estas serían razas diversas, obviamente con aspectos diferentes, que nos podrían estar visitando y que varias personas, testimonios, o simplemente dentro de la, ¿cómo se diría? Dentro de este mundo ufológico, muchas personas han venido percibiendo, sintiendo y declarando como si provinieran justamente de estos mismos lugares. Hay que tomar esto como siempre, con pinzas, hay que analizarlo despacio, porque podríamos estar mezclando anhelos muy humanos eh, y mezclando esto con otras informaciones ya de índole ufológico. Entonces hay que mirarlo con sumo cuidado y analizar cada caso y obviamente en la medida de lo posible tener herramientas objetivas, tener elementos que nos permitan concluir que algo de esto tiene verdaderamente un piso y que puede tratarse de algo real. Sin embargo, como les digo, dentro del ámbito ufológico no solamente se habla de estas 4 razas que son las más comunes, sino también tenemos seres con aspecto de ave, eh, ya les había dicho, parecidos a Horus, este dios de la antigüedad en Egipto, y también tenemos seres con aspecto felinoide, a los que se les llama los Urma o los Urma, y cuyos, bueno, historias muy antiguas reportan también por los lados del Medio Oriente, eh, dioses que tenían ese aspecto, ¿no? Como de león, como de tigre, como de felino, muy inteligentes, y algunas personas en la actualidad reportan que han tenido encuentros con seres parecidos a gatos. De todas maneras, tenemos otra gran cantidad de testimonios que hablan de entidades aparentemente inteligentes, pero que no tienen una forma definida. Todos estos seres y todas estas razas de las que hemos considerado tienen una estructura morfológica similar a la nuestra, es decir, son humanoides. Tienen 2 extremidades, una cabeza, 2 extremidades superiores, 2 inferiores, una cabeza, y en general ese aspecto es el más común. Pero ha habido ocasiones en las que se han visto seres con algún tipo de estructura diferente, incluso energéticos, incluso esferas luminosas que se comportan de manera inteligente. Algunas se les denomina orbs o caneplas dentro del ámbito ufológico, pero en otros casos hay testimonios de seres, pues, de personas que han visto este tipo de esferas y de pronto esta esfera se transforma y adquiere un aspecto humanoide, sigue siendo un ser brillante, un ser energético, pero toma un aspecto humanoide y bajo esas circunstancias pueden aparecer mensajes, pueden aparecer algún tipo de instrucción, algún tipo de información que estos seres suministran, de tal manera que en algunas hipótesis dan cuenta de que se trataría de un tipo de forma de vida, un tipo de ser, incluso de dimensiones, de otras dimensiones, no necesariamente de este universo, que interactuarían con nosotros y que evidentemente pues no son de acá, tienen una alta inteligencia. Entonces, Chanchito, Toby, ahí realmente, ahí sí como diríamos, una pléyade, una gran cantidad de informaciones referente a las diferentes razas o seres que nos pueden estar visitando, que nos han visitado, y que eso se agruparía en diversas clasificaciones. Hay clasificaciones como por ejemplo las que hizo Salvador Freixedo, que habla de 120 razas diferentes que nos han visitado. Para Sisto Paz y otros investigadores está alrededor entre 55 60 razas diferentes. No todas vendrían con la misma intención, algunos serían como visitantes tipos científicos, exploradores, investigadores, podría haber conquistadores también, podría haber razas que quieren involucrarse o se han involucrado, tienen algo que ver con nosotros desde la antigüedad y tendrían algún tipo de interés, alguna agenda que los desarrolláramos de determinada manera. Puede haber, pues también algunos otros investigadores hablan de unas 12, 13 razas
no más. De tal forma que, pues, aún en eso tampoco nos hemos puesto totalmente de acuerdo porque se asume y se asimila además que cada ser, cada testimonio, de acuerdo a cómo se observe a la entidad que se está manifestando, mm, por sus características puede abrir un nuevo catálogo como una nueva raza dentro de este grupo de seres, ¿no? Y ahí entra la subjetividad. Podríamos estar viendo al mismo tipo de ser dos personas y sin embargo a uno parecerle más un gris, a otro parecerle más un reptiloide o un insectoide. De tal forma que es una clasificación que tiene sus matices y un poco complicada. Ahora, hablando de si hay unas jerarquías, ¿no? Entonces, hace un rato yo les decía que algunos testigos o algunas personas creen que dentro de este tipo de razas, los reptilianos o los reptiloides serían una raza guerrera, una raza de mucha fuerza que habría esclavizado incluso o habría dominado o habría creado a los grises que serían como una suerte de robot biológico. Entonces, si lo ponemos en jerarquía, pues los grises serían como los sirvientes de los reptilianos. Y otros incluso ponen a los insectoides por encima de los reptiloides, tendrían mucha más inteligencia y tendrían la capacidad de pronto de controlar hasta los reptilianos. Si lo vemos por ese lado, estos serían mucho más evolucionados. Ya los pleiadianos y este tipo de razas pertenecerían a otro rango de evolución más parecidos a nosotros y serían seres supremamente avanzados, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel espiritual y a nivel ético, de tal suerte que ellos se han presentado generalmente como seres instructores, guías, y muchos de los contactados dentro del ámbito del contactismo extraterrestre, pues, coinciden en que los seres de aspecto muy humano, tipo nórdico, tipo pleiadiano, son seres de alta nivel de sabiduría y generalmente están en pos de ayudar a la humanidad. Entonces, en ese orden, pues, podríamos pensar que ellos están más arriba en evolución que los otros grupos de seres. Sin embargo, hace rato lo dije, el ser humano solemos dejarnos llevar por las apariencias y las apariencias engañan, dice el dicho popular, de tal forma que hay que evitar creer que porque tienen aspecto de ángel son necesariamente buenos y éticamente correctos. Ha habido casos en los que los seres humanos se han encontrado con seres nórdicos o con seres de este aspecto y no la han pasado para nada bien. Y por el contrario, ha habido reportes de curaciones, incluso a niños, algún caso por allí en Brasil, de una niña de una enfermedad muy, muy grave, una enfermedad de esas extrañas que fue curada por la visita o por unos visitantes que eran estos seres bajitos, grises, cabezones. De tal forma que en el universo hay de todo, como hay en la Tierra, y pues no podemos juzgar por las apariencias. Sin embargo, sea lo que sea, a todo lo desconocido hay que guardarle distancia y siempre tomar precauciones. Es lo sano y es lo correcto, ¿no? Dentro de nuestro autocuidado. Y finalmente, pues también podemos hablar de algún tipo de jerarquía, pero ya en el ámbito de la información del contacto extraterrestre, puntualmente de la información que llega por el lado de la experiencia de Sisto Paz, este contactado peruano, ya de hace más de 52 años, que ha venido transmitiendo toda su experiencia. Y ahí hay una información dentro de lo que se conoce como un plan cósmico, un documento que se conoce con ese nombre, donde se nos comenta que existiría unos rangos, una jerarquía dentro del ámbito de ayuda planetaria y desarrollo de ese mismo plan cósmico, que vendría desde unos seres que se denominan los 9 de Andrómeda, seres muy evolucionados incluso de sexta dimensión, que regirían este sector del universo de la galaxia, o sea, ellos conducirían el plan en este sector, eh, en las varias galaxias de nuestro cúmulo galáctico, una de ellas la Vía Láctea, en la cual existirían otros seres y ya controlarían el plan dentro de la galaxia de la Vía Láctea, que se llaman los 24 ancianos, y luego
por debajo de ellos estarían los sembradores de vida, los guardianes y vigilantes, los guías e instructores. Entonces, los sembradores de vida, por obvias razones, son los encargados de adecuar y de sembrar la vida en los diversos planetas de la galaxia. Luego seguirían los guardianes y vigilantes, o sea, ya razas de extraterrestres, digamos, más cercanas a nosotros. Y luego seguirían los guías e instructores. Probablemente los guardianes y vigilantes sean seres tanto de aspecto nórdico como de aspecto reptiloide, mientras que los guardianes o los guías, perdón, e instructores serán de aspectos más cercanos a nosotros, más parecidos, tipo nórdicos, tipo pleiadianos. Ahí, bueno, aquí nos podíamos quedar, haríamos un programa muy extenso, muy grande, hablando solamente del tema de la raza, Chanchito, Toby. No mencionamos por hoy, hablaremos de ellos en otra oportunidad un poco más detenidamente, de los lirianos, sirianos y arturianos, seres de los que se habla son muy, muy evolucionados y que estarían básicamente ayudando a la humanidad en cuanto a una guía espiritual, no religiosa, pero sí espiritual. Entonces, hay muchos aspectos en el ámbito de este asunto de las razas y pues parte de lo más importante que podemos hablar o que podemos considerar hoy en día es que ya hasta entes oficiales, gobiernos están hablando de esto y están hablando de que están investigando algunas de estos posibles visitantes y posibles razas de extraterrestres. Finalmente, pues una noticia de estos últimos días está relacionada con la prometida desclasificación nuevamente que dice el presidente Trump a raíz de unas declaraciones que dio en una entrevista el expresidente Obama en estos días sobre su creencia de que existen extraterrestres más allá de que a él no le mostraron ninguna prueba mientras fue presidente y que motivó a que el presidente Trump diga que ordena a las diversas entidades oficiales de su gobierno que desclasifiquen todo lo que tengan alrededor de este asunto de los no identificados, de los UAP y de la visita de seres extraterrestres. Esperaremos a ver qué pasa, pero bueno, ya sabemos también, y esto es parte de las teorías de conspiración que pueden tener mucha validez también, por supuesto, de que en el gobierno norteamericano especialmente siempre se ha usado este tema para como cortina de humo, ¿no? Entonces sabemos de los escándalos que está pasando este gobierno norteamericano, este presidente, y no es extraño que se esté utilizando de nuevo el tema ufológico para tapar otras cositas o para camuflar incluso las guerras que quieren en este momento desarrollar. Estaremos atentos a cada información y, como siempre, la idea es discernir, no creer absolutamente nada de lo que se comenta alrededor de este asunto, sino ojalá investigar y por nosotros mismos sacar conclusiones. Querido Chanchito, querido Toby, un gran abrazo para ustedes. Mi nombre es Carlos Ríos desde Bogotá, Colombia. Me pueden encontrar en el WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088, si quieren saber más sobre esto, sobre nuestras investigaciones, sobre seminarios, talleres y otro tipo de actividades que realizamos alrededor de estos temas. Y también por Instagram, me pueden seguir en KarlX Cosmos, Car con K, KARLX Cosmos. Ahí me pueden encontrar y ahí pueden estar al tanto de diversas informaciones que podemos estar publicando y también de algunas actividades que realizamos. Muchas gracias, Chanchito, muchas gracias, Toby, un gran abrazo para ustedes y para todos los oyentes y amigos de la Caja de Pandora de los 40. Hasta pronto. Un gran abrazo.